¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, Bienvenidos hola, al ¿cómo episodio están? número 22 del podcast Vida con Dios. Podcast Vida El con día de hoy Dios. pues estamos aquí con Raúl Lozano. Bienvenido. Mucho gusto. Raúl, muchas gracias por estar aquí el día con nosotros. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Y pues no sé si te quieres presentar con el Sí, público. sí, pues muchas gracias por darme este espacio. Es realmente un privilegio, una bendición. Mi nombre es Raúl Lozano. He trabajado como pastor, actualmente más enfocado al área de misionero, ¿verdad? Y pues básicamente es eso. Sí. Wow. Ahorita estuvimos platicando un poco antes de empezar y no queríamos platicar tanto para salvarlo y guardarlo ahorita para cuando platiquemos, pero a mí me estabas platicando de que pues te fuiste de misiones a Japón, de que eras un pastor en una iglesia y que Dios te puso en tu corazón, nació en el corazón de Dios, que te fueras de misiones a Japón. Y pues ahorita estás aquí con nosotros, Sí. de misionero en Monterrey, aquí en Monterrey. México, y que este año te gustaría volver a Japón. Wow. Sí, pues básicamente como pastor todo nació del llamado de Dios. Okay. Sí. ¿Verdad? Yo cuando tenía 11 años de edad empecé a conectarme con Dios. Mi mamá iba a la iglesia, pero a mí no me interesaba ir a la iglesia. Sí. Y mi mamá fue muy sabia, que me dijo, bueno, no ve a la iglesia, ve a las comidas o a las fiestas de la iglesia. Sí. Y yo dije, pues está bien, ¿no? Buena estrategia. Mejor. Sí, pero gracias a Dios, en lo que yo iba, yo empecé a experimentar el amor de Dios. Okay. Con la gente, con la convivencia. Sí. Entonces yo quise involucrarme más hasta que me enamoré por completo de Dios. Y en ese proceso la gente se me acercaba y me decía, oye, tú vas a ser pastor y yo te veo como pastor. Y a mí no me gustaba que la gente me dijera eso, Okay. porque sentía que me lo decían como poniéndome una carga, Sí. pero Dios puso eso en mí, ¿verdad? Porque yo era un niño de 11 años. Pero yo decía, Dios me lo tiene que decir. Si Dios quiere, Él me lo va a decir. Claro. Entonces yo le oraba y le decía a Dios, Señor, tú confírmame eso. Y un día yo llegué a mi iglesia y me puse en la parte de atrás, todavía no empezaba el culto, y yo oré en mi mente y le dije, Señor, si tú quieres que yo sea pastor, dímelo ahorita. Así le dije. Wow. Y se acercó una señora, una hermana, y me dice, oye Raúl, Dios dice que tú vas a ser pastor. Entonces, en ese momento, Wow. nunca más volví a tener dudas del llamado de Dios. Sí. Y gracias a Dios, pues pasaron los años, estudié en un seminario, teología, me gradué, fui pastor 2 años. Pero antes de eso yo conocí a mi esposa. Ella tenía un llamado a las misiones a Japón. Y cuando estábamos como formalizando nuestra relación, yo sentí de parte de Dios decirle, tú tienes un llamado, yo tengo un llamado, y no tiene por qué interponerse, porque Sí. es el mismo Dios. Ajá. Entonces, si Dios me llamó al pastorado, pues, y Dios te llama a Japón, pues seré pastor en Japón. Cuando Dios lo quiera, ¿verdad? Sin forzar nada. Entonces, con el tiempo, nosotros estando, yo trabajando de pastor, mi esposa apoyándome, empezamos a sentir como una necesidad de avanzar más, como que queríamos buscar más como iglesia a Dios, pero no encontraba como la respuesta que yo quería. Okay. Entonces yo le dije, pues hay que juntarnos a orar juntos y pedirle a Dios que nos diga qué nos está faltando, qué podemos hacer, porque sentíamos que no se podía. Y en esa búsqueda, un día mi esposa me dice, oye, yo escuché en mi mente una voz de Dios que me dijo, preparen sus pasaportes para irse a Japón. Entonces yo le dije, ok, está bien, ¿verdad? Sí. Pero obviamente en eso seguimos buscando a Dios, y yo en lo que leía la Biblia encontraba que Dios me hablaba de Japón en la Biblia. O sea, parece raro, ¿no? Porque Dios Sí. no habla de Japón Sí. en la Biblia. Pero hay muchos versículos que hablan hasta donde se pone el sol, que Ajá. eso es Japón, ¿verdad? O Sí, el hasta lo nombre. último en la tierra, eso es Japón. Sí. Entonces Dios me mostraba y yo empecé Wow. a tener una paz inmensa de que era por ahí, ¿verdad? Que era el Sí. llamado de Dios para nosotros. No, pues, wow, qué increíble. Hasta Sí. me pongo pues en tus zapatos a pensar de, ay, que alguien se me acercara y me diga el mero día, Sí. la misma hora que Claro. le pedí a Dios, dime ahorita si sí es para mí esto o si no. No, pues me pongo a pensar y yo digo, ay, me hubiera puesto bien nervioso, bien Sí, sacado sí, de sí. onda con la piel chinita, así de, wow, qué Ajá. increíble. Wow. Y pues te admiro mucho por tu nivel de fe también, de creer en eso, de creer
en lo que te compartió tu esposa de ir de misiones a Japón. Ujú. No es fácil, no es fácil tener esa fe. Como dice en la Biblia, pues caminamos por fe, no por vista, pero el vivirlo y el practicarlo es difícil, nos cuesta porque pues somos carne, somos humanos y Sí. ahí está el... Cuesta, ¿no? Sí, cuesta, pero wow, qué increíble. Wow. Sí, yo considero que obviamente es Dios, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo dice que o sea, lo único que nosotros podemos jactarnos o gloriarnos es de creer. Sí, Sí. Y en medio de la fe hay un trabajo del Espíritu Santo. Entonces ni siquiera es que nosotros tengamos como la, ¿cómo se dice? Como la gloria de creer en Dios, sino que el Espíritu Santo nos ayuda, fortalece nuestra fe, Sí. la afirma. Y entonces es Dios, todo el tiempo es Dios. Lo único que nosotros realmente hacemos es como cuando Jesús estaba con Pedro y que Pedro le dice, Señor, yo quiero ir. sí. Y entonces él no camina sobre el agua, es Dios el que lo hace caminar sobre el agua. Sí. ¿Verdad? Pedro no tiene el poder para caminar sobre el agua. Ajá. Y yo creo que ese es nuestro papel en todo, desde las cosas más sencillas que vivimos todos los días hasta Sí. los llamados de Dios, es tener fe en el Señor. Sí. Wow. Qué padre. Oye, ¿y no te dio, bueno, yo he escuchado de Japón como un país, pues que creo que es, no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje pequeño, ¿no? De creyentes. O sea, no crees que, bueno, no tuviste ese miedo de el rechazo que tal vez pudiste o pudo haber pasado cuando, o sea, no, ese miedo de tal vez me van a rechazar cuando vaya allá, no me van a aceptar. Y más siendo, pues, tal vez un extranjero, ¿no? O sea, que dices, creo que es más difícil. O sea, ¿cómo fue tu experiencia con eso? Sí, tengo entendido que es menos del 1% Ok. de cristianismo. Wow. Y eso abarca todo tipo de cristianismo. O sea, no, Ok. no es como que ni siquiera cristianos evangélicos. Ajá. Realmente eso no es algo que me preocupó. Obviamente yo creo que más era como a dónde vamos a llegar, ¿verdad? ¿Qué iglesia? ¿Con quién vamos a trabajar? Sí. Pero al final pues siempre era tratar de recordar y confiar que Dios es el que nos está llamando. Ujú. Sí. Y yo he visto testimonios increíbles donde pues Dios lleva misioneros a lugares y a veces no hacen la gran obra, pero siembran una pequeña semilla y con los años eso deja un gran resultado. Sí. Entonces como que sí, tratas de no pensar en el rechazo de la gente porque yo creo que es como por ahí dicen, de que el no ya lo tienes. Sí. Sí. Ajá. El no ya lo Vamos por el tienes. sí. Sí. O sea, tú ve y simplemente con predicar, eso es lo que a ti te toca. Sí. La respuesta de la gente no está en ti. Sí. Wow, sí, justo como dijiste, plantar esa semilla para que pues pueda crearse esa reacción cadena. Sí. Esa reacción cadena porque luego nosotros queremos hacer todo. Queremos plantar la semilla y sembrarla, plantarla, ver ya los regarla resultados hasta mañana. que brote. Sí. Pero igual nada más nos toca pues plantarla Ujú. o sembrarla. Sí. No me gusta ver mucho la historia de Juan el Bautista. Cuando Dios le dice al Juan, oye, y también en su ministerio, quiero que tú también les digas que va a venir alguien mejor que tú, mayor que tú, Sí. que él no va a bautizar con agua, pero va a bautizar con el fuego del Espíritu. Ajá. Y pues yo me pongo a pensar y me pongo en sus zapatos de Juan y digo, pues, Dios, heme aquí estoy, úsame a mí. ¿Por Sí. qué esperas para que venga alguien Claro, más? ajá. Si y ya que estoy él aquí, o sea, bautice? ¿por qué no? Ajá. Sí, úsame a mí, aquí estoy. Claro. Pero pues Juan no dijo eso, no hizo eso. Él confió, fue obediente y pues habló con la multitud y les dijo, va a venir alguien mejor que yo que bautizar Sí. con el fuego del Espíritu. Ujú. Sí, yo también reflexiono mucho en Juan el Bautista porque ese hombre fue un profeta, pero de la época ahora con Cristo, ¿verdad? Ujú. Y yo también admiro mucho su visión de humildad, de saber que él es portador de la verdad y no es la verdad. Sí. Es como, hay un tema que a mí me gusta mucho aclarar. A veces muchos de los cristianos son rechazados porque caminamos y platicamos como yo tengo la verdad, yo sé la verdad, ¿verdad? Y lo hacemos como que yo soy la verdad, yo estoy bien y tú estás mal. Ok. Y entonces hay una frase, yo sé que son tecnicismos, pero hay una frase que me gusta que dice, yo conozco a la verdad, pero la verdad es una persona. O sea, Ok. no es algo, no es mi propiedad, es Sí. una verdad y es Cristo. Ajá. Entonces, ese sentimiento que tuvo Juan el Bautista es, yo conozco a la verdad, él es Sí. mayor que yo y mi único trabajo es presentártelo, Sí. ¿verdad? Sí. Como aquel que
que le presenta a un chico a otra chica para que sean novios y te lo presentas y ahí se acabó tu trabajo, ¿no? Sí. Sí. Es increíble, ¿verdad? Sí. La vida de Juan el Bautista. Wow. Nosotros sabemos que esta es la verdad, pero si lo que dices es muy cierto, y sí lo conocía, sí sabía de eso, pero no lo había escuchado como lo acabas de decir. Sí, no. De que nosotros luego creemos que nosotros somos la verdad. Y tienes toda la razón, wow, porque luego nosotros hasta en una discusión o en una plática pues pequeña con un familiar que no está en Cristo todavía le decimos, no, es que te ruego, esto es bueno, te juro que esto no es malo, que esto añade a tu vida. Pero en eso como que nos ponemos en un papel de yo estoy bien, tú estás mal. Sí. Yo soy santo, tú eres un pecador. Arrepiéntete. Sí. No, y nos ponemos ese papel como de santos que no somos. Y de portar una verdad que no es nuestra. Sí. La verdad viene de Dios. Sí. Y sí, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz, pero no somos la luz. No somos la luz. No somos la Sí. luz. Somos hijos de la luz. Sí. Wow. Exacto. Qué increíble. Wow. Y pues, no me acuerdo, no creo que mencionamos el tema, pero el tema el día de hoy es pues no olvidar a Dios. Sí. No olvidar a Dios cuando nosotros pasamos por el desierto, cuando pasamos por aflicciones, temporadas difíciles. Y viceversa, ¿no? También cuando pasamos por lugares donde tienes Sí. todo el agua, estás en el oasis, en el desierto, y que dices, no, pues ya no ocupo a Dios, también ahí es importante. Sí. Incluso creo que más importante a veces no olvidar a Dios, porque creo que es más fácil olvidar a Dios cuando sientes que todo te está yendo bien en la vida. Ujú. Y dices, no, pues ya para qué ocupo a Dios, ¿no? Y puedes llegar a decir. Sí. Más allá que en el desierto, ¿no? Que ahí estás, Dios, sálvame, sálvame, y como que por lo menos lo traes en tu mente. Pero siento que es más peligroso en un oasis que dices, ya tengo todo porque ocupo a Dios, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es bueno tocar también los dos lados de la moneda. Sí, es que es un tema de sabiduría Sí. y de humildad, más que nada. En Proverbios 3, creo que es el versículo 5, que habla y dice que no dependamos de nuestra propia... ¿Cuál palabra usó? Creo que usó la palabra entendimiento, que no Sí. dependamos de nuestro entendimiento, pero que todavía amemos y sigamos a Dios. Sí. Y pues te pones a pensar, pues ¿cómo? Si no puedo depender de mi querer amar a Dios porque es a base de mi entendimiento. Y me gusta pensar mucho en las parábolas de Jesús, que están en Mateo 13, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, a la multitud en parábolas. Sí. Siento que un tema que me reveló Dios a mí era que Jesús estuvo confrontando un poco a la multitud y estuvo confrontando un poco a sus propios discípulos de, a ver, ¿estás escuchando lo que yo quieres que yo te diga y lo que yo estoy diciendo? ¿O sigues dependiendo con tu entendimiento para tú tratar de averiguar lo que te estoy diciendo? Sí. O sea, ¿me estás escuchando o no me estás escuchando? Y pues me puse a pensar, ¿qué es nuestro entendimiento entonces? Pues nuestro entendimiento es el entender, nuestra opinión, ¿no? Pero el entendimiento es nuestro. El conocimiento lo adquirimos aprendiendo, estudiando, metiéndonos en ese lugar secreto con Dios, estudiando y leyendo su palabra, en una conexión íntima con Él. Sí. Y el entendimiento y el conocimiento, corríjanme si estoy mal, yo pienso que es la sabiduría. Ahora la sabiduría llega también con la guía del Espíritu Santo. Así que siento que esas tres partes de conocimiento, entendimiento y la guía del Espíritu llegan a esa sabiduría que proviene de Dios, que nos ayuda a tomar esas decisiones pues difíciles de tomar, como si es de Dios o no es de Dios que me vaya de misiones, ¿no? Y wow. Yo pienso que algo que es muy importante para que nosotros podamos acercarnos al entendimiento, a la sabiduría, es la humildad, Sí, que sí. es lo que a veces hace la diferencia entre la sabiduría humana, la sabiduría que se encuentra en el mundo y la sabiduría en Dios, ¿verdad? Porque a veces cuando pensamos en una persona sabia, una persona con mucho conocimiento, pues es una persona prepotente, una persona que humilla a los demás, Sí. que demuestra en cada oportunidad que sabe más Ajá. Sí. que otro. Y esa es la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios es guiada por, Señor, yo no entiendo, ayúdame a entender. Sí. ¿Verdad? Yo soy torpe y tú eres el que tiene la sabiduría. Y no estás hablando de que no conozcas, no leas, no investigas, sino que el conocimiento de Dios es superior a mí. Sí. Y si yo creo que sé algo, yo no voy a permitir que Dios me enseñe Sí. las verdades que Él quiere conducirme. Eso es algo que yo he aprendido siempre, que nuestra carne tiende a elevarse, ¿verdad? Sí. A que tú quieres Mucho. que te conozcan, que te reconozcan,
que sepan que tú sabes. Ajá. Y eso es una barrera para que Dios te enseñe. Ujú. Pero Dios dice que no rechaza a los humildes. Sí. Cuando tú, por más que te falten conocimientos, por más que no seas capacitado, Ujú. tú te acercas con Dios y decirle, Señor, necesito que tú me enseñes, Sí. necesito que tú me guíes. El Señor nos va, con paciencia, Sí. con amor, nos va a enseñar, cueste el tiempo que cueste. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí, es que completamente estoy de acuerdo contigo, es de la humildad, nos falla la humildad a veces. Y parte de la humildad también es tener ese corazón limpio, ese corazón aforme de Dios, de la voluntad de Dios. Sí. Ahorita me acordé de Mateo 5 de las bienaventuranzas, creo que hay una que dice, bienaventurados los que están limpios de corazón porque ellos verán a Dios, ¿no? Y es parte de eso, de ser humildes, de rendirnos por completo ante Dios para que Él nos pueda hablar y dar de su sabiduría. Ahora pues, me gusta a mí mucho el libro de Santiago. Y en Santiago 1:12 dice, bienaventurados los que pasan por pruebas y tentaciones. Ujú. También dice que si les falta sabiduría, que pidan por más sabiduría con Sí. fe. Ajá. ¿Tú crees que hay otro paso, aparte del pedir con fe y aparte de ser humildes para adquirir más sabiduría de Dios? Bueno, yo creo que o sea, ese es el camino, pero también tiene que haber una labor activa de escudriñar, de capacitarnos de acuerdo a a lo que tenemos alcance. Ok. ¿No? Tenemos la escritura y muchas veces hay gente que siente que no la entiende. Ujú. Entonces hay que orar y pedirle a Dios. Pero también dice la palabra de Dios que el que toca se le abrirá. Entonces uno tiene que estar cultivándose, buscando sabiduría. Sí. Una es esta investigación. Otra es también cuando tú te acercas a las personas y Ok. con toda humildad le pides consejo. Ujú. Que a veces nos duele no hacer eso. Oye, Sí. tú que sabes más que yo o tú que tienes otra perspectiva, Ujú. dime qué puedo aprender. Ujú. Entonces cuando nosotros buscamos, Sí. pues también es una parte importante para adquirir sabiduría. Sí. Ujú. Wow. Es que es incómodo eso, buscar ayuda y pedir consejos porque también es parte del ser egoísta y de no ser humildes. Pero esa incomodidad es algo que yo he aprendido que es incómodo caminar en Cristo a Ujú. veces. Y parte de esa incomodidad es pedir consejos, es amar al prójimo, es pedir perdón cuando hay gente que no te pide perdón. Sí. Y yo siento que algo que hasta viendo la vida de Jesús y viendo la vida de muchos profetas que nos manda a enseñar y a aplicar en nuestras vidas, Ajá. es volvernos cómodos sintiéndonos incómodos Sí. con lo que hay que hacer. O sea, volvernos cómodos de decir, oye, Lalo, pues, ¿tú qué piensas de esto? Ajá. ¿No? Sí. Me cuesta mi carne, me duele. ¿Por qué? Porque mi carne dice, no, yo lo sé todo, yo soy mejor Sí, no que ocupo a Lalo. otra persona. que No me ocupo a ayude. otra persona. Ajá. Pero sí, wow. Sí. No sé, me gustó. No lo había visto como de un punto también egoísta, ¿no? Que, o sea, dices, no ocupo de cada otra persona pues para poder tener un consejo o una persona más sabia que yo. Y en el momento que pides ayuda o que tal vez estás rindiendo cuentas con algún jefe o con algún líder de tu iglesia o algo así, creo que también va de la mano con el dejar atrás el egoísmo porque quieres, pues sí, estás diciendo que de alguna manera esa persona sabe más que tú en el tema y ocupas ayuda. Y pues porque aparte Dios le ha dado esa autoridad sobre ti, ¿no? Para que te pueda guiar en cualquier problema en el que estés consultando, ¿no? Me gustó como que no lo había visto con la palabra egoísta, o sea, diciendo que al no hacerlo te vuelves egoísta porque dices, no, pues yo puedo hacerlo solo, no ocupo a otra persona, o yo puedo tal vez, no sé, o sea, yo puedo salvarme de esto solo, o yo puedo leer lo que yo quiera y ya lo sé, ¿no? Creo que a veces es necesario como que checar para dónde están guiados tus pensamientos, porque pues de las dos maneras quieres ser salvo, no solo que una dices, no, pues no ocupo a nadie más. Siento que está padre también, está mejor la otra manera que dices, ocupo la ayuda de otra persona, porque no, yo solo no podría, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, lo que me acabas de decir me recordó de una pregunta que te quería preguntar ahorita. Una pregunta del llamado, más que nada. ¿Nosotros le podemos pedir a Dios por un llamado? O sea, si nosotros tenemos un anhelo o si tenemos
un querer de ser misionero, o ser pastor, o ser líder, o ser evangelista. Nosotros tenemos ese anhelo carnal. ¿Se lo podemos pedir a Dios? ¿O en vez de pedirle a Él que cumpla eso en nuestras vidas, es mejor rendírselo ante Él, ponérselo a sus pies y que Él obre de la manera que Él quiere que, pues más que nada usarnos a nosotros? Sí. Fíjate que hace muchos años yo leí un libro que hablaba acerca de los llamados y después de leer este tema tomé esa postura para mí. Este libro decía que hay dos tipos de llamados, uno que es específico y otro que es general. Okay. Entonces el llamado general es el llamado que tiene todo creyente, ¿verdad? Dios nos llama a ser santos, Sí. ¿verdad? Dios nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo y dar fruto. Ajá. Dios nos llama a ir y compartir de Él, nos llama a evangelizar, Sí. a discipular. Y tú no tienes que esperar a que venga un ángel o que venga Dios o lo que sea Okay. y te diga que lo hagas porque ya está ese llamado. Sí. Entonces creo que yo no creo que Dios va a llamar a alguien si no lo encuentra antes haciendo eso. ¿Verdad? Y alguien, hace tiempo escuché a un pastor o alguien predicó acerca de Gedeón y decía, Gedeón estaba trabajando cuando Dios lo llamó. No es como que Gedeón estaba ahí flojeando y Dios dijo, pues ese que no tiene nada que hacer. Como algunos creen, ¿verdad? Dios llama a los que no tienen nada que hacer. Sí. No, o sea que Dios los conoce o nos encuentra en esa condición, Dios llama a los que están dispuestos, preparados y a quien Él quiere, ¿verdad? Entonces ahí está ese punto del llamado general. Sí. Y luego en un sentido específico, pues yo creo que la Biblia es clara, es dura, que dice que Él llama a quien Él quiere. Entonces, este juego del llamado es muy interesante porque es un golpe al ego de los que somos llamados. Sí. Dios no llama al más preparado, ni al más capaz, ni al mejor de todos. Dios dice que Él llama a lo menos para humillar a lo más. Y yo creo que ese es mi caso. Y creo que es el caso de muchas personas que tienen un llamado de Dios. No nos llama a Dios porque seamos los mejores, sino porque su gracia así lo dispuso. Sí. En mi caso, yo tengo dislexia. Y eso siempre ha sido una complicación para mí, porque yo a veces tengo que leer las cosas varias veces. No, a veces estoy predicando o hablando y me equivoco y no me doy cuenta y uno me dice, no, dijiste esto que nada que ver, ¿no? Entonces, esas cosas me hacen ver que yo no era el más preparado, ¿no? Pero Dios me llamó. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que lo importante es que el Señor siempre nos encuentre trabajando para Él. Y el llamado del Señor nos va a dar un llamado, ya sea el específico o el general, pero no creo que sea algo que nos debemos de estar preocupando, ¿verdad? Tanto, sino dejárselo en las manos de Dios. Okay. Sí. Wow. Más que nada, pues preocuparnos en tener una conexión buena con Él para empezar, en buscarlo a Él. Sí. Wow. Y hay otro tema que podríamos tocar, que es, en mi experiencia, yo estudié en un seminario con un enfoque pastoral principalmente. Okay. Y uno de los requisitos, en teoría, es que tú tienes que tener un llamado para entrar al seminario. Un llamado puede ser a misiones, al servicio de Dios o al pastorado, lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que muchos compañeros no tenían un llamado de Dios y ellos te lo podían decir. Okay. Había, de hecho, un debate porque teníamos una maestra que decía que el llamado no era algo bíblico, o si no era bíblico no era indispensable, no me acuerdo cuál era su postura. Okay. Pero ella no creía en lo necesario de un llamado para servir como pastor. Okay. O sea, si tú quieres, si tú tienes el anhelo, pues si tienes esa carga en tu corazón, hazte responsable de eso. Sí. Y en mi experiencia, yo he visto que eso es justo lo que no se debe hacer. O sea, las personas que yo he visto que dicen, yo quiero ser pastor y yo voy a ser pastor o yo voy a ser misionero y se van, son las personas que más daño hacen a los lugares y a ellos mismos. Okay. Yo tenía un pastor que decía, aquel que toma un llamado que no es suyo es infeliz. Y aquel que tiene un llamado y no le hace caso también es infeliz. Sí. Entonces yo creo que es un tema muy interesante, que en mi perspectiva, lo que yo entiendo de la palabra de Dios es que Dios llamó a unos apóstoles, maestros, pastores, evangelísticos, según su voluntad, según su gracia. Y yo no puedo autollamarme o yo no puedo desprestigiar que Dios tiene llamados
para tomar algo que Dios no me ha dado, ¿verdad? Esa es mi postura. Ok. Wow, qué padre. Nunca lo había escuchado así, pero me gustó también. Eso de... O sea, sí, lo del llamado que sin... O sea, el tomar un llamado que no es tuyo, ¿no? Y cierto que a veces... Creo que a veces también uno puede llegar a ser, no sé si presionado, tal vez porque dices, a veces la gente que se va tal vez de misiones, un compañero tal vez, y dices, no, o sea, y como que te apresionas y te presionas y quieres como que entrar a algo y eso puede llevarte tal vez a algo que tal vez te enfocaste más en lo que te decía la gente y no en lo que te decía Dios, ¿no? Y la gente decía, no, pues tal país no hay misioneros ahorita, pues me voy allá. Y tal vez y usted decía, prepárate tantito más y vete, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante también, como que tomarlo en cuenta, ¿no? No solo escuchar a la gente, sino escuchar primero a Dios y a la gente, pero que tú sabes que Dios está hablando a través de la gente, ¿no? No que es la gente directamente la que te está diciendo las cosas. Sí, y bueno, en mi experiencia y en la que he platicado, Dios confirma el llamado. O sea, Dios trae una seguridad a través de la palabra, a través de... A mí me pasó, ¿verdad? Que alguien me habló. En otra ocasión, en el año siguiente a que Dios me llamó, estábamos en un tiempo de oración mundial, el día de oración mundial, y estábamos orando por X cosa. Y yo estaba orando y se me vino una imagen en mi mente. Nunca otra vez me ha vuelto a pasar eso. Se me vino una imagen y estaba yo predicando a una multitud. Entonces, con esa imagen vino como un conocimiento a mi ser, que era como Dios te va a usar como pastor. Fue como otra confirmación de Dios. Entonces Dios confirma, o sea, Dios tiene boca en un sentido espiritual, ¿verdad? O sea, Dios habla. Él no necesita como que andemos como interpretando las nubes, ¿sí me explico? Sí. A veces resistimos y es donde Dios insiste, pero al mismo tiempo, cuando Dios quiere darnos un llamado, un mensaje, Él nos lo da por el medio que Él quiera. Qué padre. Wow. Está muy padre el tema de los llamados. Sí. Yo tengo una pregunta, bueno, he escuchado también que o sea, hay gente que dice que el yugo desigual no es cuando una persona creyente está con un no creyente, sino que también lo ven mucho como cuando dos personas creyentes tienen un llamado diferente. ¿Tú lo verías así o crees que tal vez siempre se pueden hacer funcionar dos llamados diferentes en una pareja? ¿Cuál es tu opinión? No sé. Pues mira, no sé si han escuchado como, o sea, cuál era la historia detrás del yugo desigual, pero en los tiempos de Jesús y en muchos contextos, usaban dos bueyes y les ponían un yugo, ¿verdad? Que el yugo pues es el que hemos visto que a veces usan en los lugares, ¿verdad? Temáticos de establos. Pero lo que muchos dicen es que usaban un buey joven que era como el que tenía la fuerza pero no tenía la experiencia. Y luego usaban un buey viejo que no tenía ya la fuerza pero sí tenía la experiencia en el sentido de que iba y hacía los surcos rectos. Entonces la enseñanza detrás de eso era que ellos se complementaban, ¿verdad? Uno tenía la fuerza, otro tenía la experiencia y entonces iban en un buen camino. Creo que el yugo desigual en términos de relaciones, ¿verdad? De matrimonios, abarca más cosas que una creencia religiosa. Pero yo creo que eso es una de las una de las más importantes, porque al final hay mucho amor, mucha atracción, pero cuando tú busques a Dios y tu pareja no le interese, va a ser un dolor, un sufrimiento, y que Dios puede bendecir y como sanar y tratar de ayudar a ese matrimonio, sí. O sea, yo he visto matrimonios que la regaron por ahí, pero Dios ayudó, pero es un sufrimiento. Es un dolor. Yo lo vi en el caso de mi mamá y mi papá. Ellos se casaron sin ser cristianos, pero mi mamá se acercó primero a Dios. Entonces ella tenía que batallar con mi papá que no era creyente. Y es una lucha. No sé si alguno de ustedes ha experimentado algo. Son problemas que te puedes evitar, ¿no? La pregunta era como en el llamado también. Yo creo que tiene que haber un acuerdo. O sea, tiene que haber un acuerdo entre las tres partes. O sea, está Dios y está el matrimonio. Porque creo que esa es la visión que nosotros debemos de tener de un matrimonio, que sí está la pareja, pero si quieres que sea un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, Dios es parte de ese matrimonio. O sea, no es como que
un consejero, que cuando tienes problemas vas. Sí. ¿No? Un matrimonio cristiano, está el matrimonio y está Dios. Ajá. Y son uno, esos tres, Sí. en este aspecto. Entonces, si uno tiene un llamado muy específico, vamos a decir que alguien dice, no, pues Dios me llamó a ser misionero en Tailandia. Y alguien dice, no, pues es que yo no siento como el deseo de irme a misiones, yo no tengo eso. Ujú. Pues yo creo que antes de casarse tienen que orarlo, tienen que buscar a Dios y buscar una solución. Sí. Porque no lo pueden dejar para después, Sí. ¿verdad? Eso sería una mala decisión. Sí. Ok. Qué padre. Es que yo lo había escuchado así y también como Ujú. que me abrió un poco los ojos. Dije, no lo había visto así en términos de... Pues sí, o sea, que hubiera esa, no sé, diferencia entre el llamado de una persona y de la otra persona en una pareja, Oye, ¿no? y deja tú, siempre malamente va a haber comentarios Sí. de la gente, ¿no? O sea, Sí. tenemos que cuidar de no hacer comentarios que no nos piden, en Ujú. especial cuando son de temas que no nos incumben a nosotros, ¿verdad? Que Sí. nosotros no somos responsables de Sí, eso. claro. Siempre, o sea, en nuestras decisiones como matrimonio hubo mucha gente que dijo por decir más a mi esposa, que le decían, no, pues tú olvídate de tu llamado, porque tú ahora eres la esposa y es su llamado y tú lo vas a tener que seguir, ya no vas a ser misionero. Ujú. O sea, ese tipo de comentarios, Sí. o a mí me decían de que, ¿y tú por qué te vas a ir a Japón? Ajá. O sea, pues Dios no te llamó a ti. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando nos casamos nos hacemos una sola carne. Sí. Y eso para mí fue muy real, de que Sí. mi llamado, mi esposa lo tuvo que tomar también. Sí. Ella Dios no lo llamó al pastorado, pero pues también tiene que entrarle de cierta manera. Ajá. A mí no me llamó a las misiones como tal, pero yo también le voy a entrar. Pero como estamos en un mismo yugo, y para mí lo que más compartimos, ella y yo, es que tenemos la misma pasión por el Señor. Ok. Entonces, eso hace que, sea donde sea, pues le damos para adelante juntos, Sí. ¿no? Y yo creo que también hay que cuidarnos de los comentarios Sí. que podemos recibir, porque la gente habla de gratis y no se da cuenta de, pues, lo que puede pesar en alguien. Gracias Sí. a Dios nosotros no dejamos que ninguno de esos comentarios Qué bueno, sí. nos afectaran, Gracias a Dios. Sí. pero hay personas, yo he conocido, fíjate, casos de que había dos chicos que se gustaban y todo bien, Ujú. y llegó alguien y les dijo, no, tú no te vas a casar con él. Y no, pues porque Dios me dice que no te vas a casar con él. Wow. Y al final salió que esa persona que le estaba diciendo eso era porque lo quería ver con otra persona. Ok. Y utilizó como que entre sus sentimientos y la voluntad de Dios, Sí. supuestamente. Entonces, la decisión de casarse, pues es algo del matrimonio y Dios. Sí. O sea, no dejemos que alguien Un pues externo, define que cuando estés ahí en los problemas no te va a andar ayudando ni te va a estar defendiendo, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que en ese yugo de matrimonio, como dijiste, en una sola carne, el amor por Dios sobrepasa el llamado? ¿Cómo? Perdón. Como tú dijiste, pues entonces no tiene que ser ese llamado, ni me tengo que llevar por ni las opiniones de los demás, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos ya la unión en matrimonio y estamos pues abajo de abajo de Dios, y tenemos en común ese amor hacia Él, ese amor sobrepasa el llamado de cada quien. Pues no necesariamente. O sea, yo creo que al final pues sí tiene o sea, tiene que haber convenios, tiene que haber acuerdos. Sí. Pero yo he visto en mi experiencia que una persona que ama a Dios sirve donde sea. Sí. Pero obviamente nuestro corazón, nuestro espíritu nos va a ir guiando hacia el llamado. Porque en mi caso, que Dios me llamó a ser pastor, yo voy de misiones a Japón si Dios permite, pero mi visión es ser pastor en un futuro, Sí. ¿verdad? Y aún mi relación, aunque yo, por donde decir, si tú vienes y me pides un consejo, yo no te voy a decir, llámeme pastor, pero yo voy a utilizar mi capacitación pastoral para pastorearte, Okay. de cierta manera. Entonces, aunque no estoy en una congregación pastoreando, yo de cierta manera sigo siendo un pastor, sigo ayudando a gente a guiarla por el camino del Señor, Okay. en lo que Dios me permita, ¿no? Sí. Entonces, al final Dios cumple el llamado para nuestras vidas. Hay veces que los llamados tienen como que esperar un tiempo y después resurgen. Y también hay tiempos donde nosotros teníamos como una perspectiva Okay. de que yo voy a ser pastor y voy a estar así y así.
Y no, o sea, Dios te llamó a ser pastor, pero toma el llamado y lo hace algo único, algo Wow. especial. Sí. El Señor es más abierto de mente que nosotros, ¿no? Sí. A veces nosotros somos muy cerrados con los llamados. Sí, que también. dices, no, pues me dijo tal país y ya, como que, ¿cómo le vamos a hacer, no? Sí, y ahí se quedó, Pero ¿no? Dios así O acomoda fíjate, todo. hablando de eso, conocí también a unos misioneros Ajá. que Dios los llamó a predicar a las personas que están en el Islam. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pensaron ellos? ¿Qué hubieran pensado ustedes? Un matrimonio que Dios los llamó a predicar a personas que están en el Islam. No, pues te vas a un país, Me voy a un país islámico, ¿no? Islámico, exactamente. Musulmán, ajá. Entonces, ellos estaban preparándose. Ujú. Por algún motivo estaban en Nueva York y estaban tratando de como buscar una visa para irse a un país donde pudieran predicar. Ok. Pero en ese tiempo pues no lo conseguían y empezaron a conseguir personas que profesaban el Islam. Ok. Y ellos de alguna manera se empezaron a predicarles el Evangelio y empezaron a hacer un grupo. Y después de como 3 años que no pudieron irse, se dieron cuenta que ya habían abierto una iglesia Sí. de puras personas en Estados Unidos que estaban saliendo del Islam para conocer de Jesús. Entonces, como Dios nos da un llamado y a veces nosotros tenemos una mente limitada, cuadrada, y ese era el mismo llamado. Sí, Pero, claro. pero no sabían como la trascendencia, las maneras. Ajá. Ahí volvemos a la humildad, o sea, Sí. cuando Dios te llama, como a todos nos llama, Ajá. pues tenemos que ser humildes y dóciles a que el Señor nos use como Él quiera, ¿no? Sí. Wow. Qué increíble eso, ¿no? O sea que... Pues como dice la frase, ¿no? De que Dios trabaja de maneras... Milagrosas. De maneras, sí. O sea, y que no te esperas, ¿no? Que dices de que... Ujú. O sea, sí, que Dios te acomoda todo de tal manera que ni tú lo ves. Pero que cuando te está pasando dices de que, wow, o sea, Dios literal, o sea, lo acomodó todo para que quedara. Y como dijo él que iba a quedar. Ujú. Entonces, Sí. está increíble eso. Sí. Sí, completamente. Sí. Te platicaba, de hecho, de esto de cómo fue que el proceso para irnos a Japón la Ujú. primera vez. Ok. Mi esposa ya había ido a Japón. Ella estudió en Waiwan, que es Ujú. una institución para preparación de misioneros. Ujú. Entonces ella estuvo en Japón como 6 meses, regresó y cuando regresó ella tenía como la idea de volver a Japón. Ok. Tenía unas invitaciones, pero nos conocimos, bueno, ya nos conocimos más, nos enamoramos y nos casamos. Ujú. Entonces como que seguimos este proceso, ¿no? Hacia el pastorado. Sí. Cuando Dios nos llama, nosotros supimos que era Dios. Y lo que hicimos fue pues avisarle a mis autoridades y ellos me dijeron, ok, está bien, pero nosotros no podemos apoyarte. Entonces yo oré y le pedí al Señor, le dije, Señor, tú abre las puertas y cierra las puertas. Y no, o sea, traté de no guardar nada en mi corazón de, pues yo hubiera querido que fuera así. No, o sea, el Señor sabe cómo, ¿no? Y nuestra primera idea fue, bueno, vamos a vender todo lo que tenemos. Ujú. Porque, pues ir a Japón es caro, Sí. en especial los vuelos. Ya estando en Japón, bueno, para nosotros el yen está bien barato. Súper barato. O sea, tú te imaginas Japón bien caro, pero Sí. el yen se ha devaluado mucho en estos últimos años. Ok. Entonces tú vas y tú te sientes de que es súper rico allá comprando muchas cosas, literal, ¿no? Ajá. Pero el vuelo es lo caro. Ok. Y el vuelo para 2 personas y un bebé, pues es caro. No teníamos dinero. Entonces, gracias a Dios, en esos 2 años, gente nos había ayudado a comprar electrodomésticos. Ujú. Mi suegro nos había regalado un carro que lo había como pagado una parte y nosotros lo pagamos también con ahorros y otra persona que nos dio otra ofrenda. O sea, teníamos un carrito, teníamos de que la estufa, el refri, la lavadora, todo. Teníamos una casa que nos prestaban que estaba súper bien equipada, nuevo. Y como lo que Dios puso en nuestro corazón fue, vende todo. Entonces nosotros vendimos todo lo vendimos. Y no me van a creer, pero nunca hubo un dolor por vender las cosas, por desprenderme de ellas. Sí. Uno, porque era como que apenas lo recibí y como que fue muy fácil soltarlo. Y otra, porque yo había visto muy claro como Dios me lo había dado, nos Ok. lo había dado. Sí. Entonces, si es de Dios, pues que vuelva al Señor, ¿no? Claro. Sí. Pero nosotros nos fuimos a Japón sin nadie que nos prometiera recibirnos. Ok. O sea, teníamos un contacto y fuimos y visitamos ese contacto en Tokio. Estuvimos ahí un mes
pero no sentíamos como la paz de establecernos ahí. Sí. Entonces hablamos con el pastor Rodolfo y nos consiguió contactos en Sapporo. Fuimos así de que en 2 días compramos los vuelos y nos fuimos a Sapporo. Okay. Y llegamos ahí y la gente nos recibió. Es como cuando lees que Pablo dice que los habían recibido muy bien. Así te sientes, porque es gente que no conoces, de otra cultura, Sí. pero te reciben con un amor, te ven como acá el misionero, ¿no? Entonces, bien bonito. Sí. 2 semanas antes de regresarnos a México, Ajá. porque pues, se acaba el tiempo que puedes estar en Japón, se nos estaba acabando el dinero que habíamos, con todas las cosas que habíamos vendido. No teníamos nadie que nos ofreciera quedarnos. O sea, nosotros estábamos a punto de regresar a México sin trabajo, sin casa, sin cosas, sin dinero y habiendo como, no, nunca lo sentimos así, pero desde una perspectiva ajena, pues habiendo como desperdiciado todo por algo que no funcionó. Sí. Pero, o sea, se acercaba el tiempo y nosotros seguíamos orando. Señor, ábrenos las puertas correctas, ábrenos las puertas correctas. Y una semana antes recibimos 3 ofertas de lugares diferentes. Que uno nos decían, yo te doy un trabajo y quiero que me ayudes en la iglesia. Otro también, yo te doy un trabajo y quiero que me ayudes en mi iglesia. Y la iglesia de Sapporo Christian Group fue muy hermosa, que nos dijo, nosotros les damos la visa misionera sin compromiso alguno. ¿Quién te da eso? Sí. Nadie. O sea, es un compromiso enorme. Ajá. Y no te están diciendo, porque todas las iglesias, y es entendible, te dicen, sí te la doy, pero quédate aquí tantos años. Ok. ¿Verdad? Y ellos, no, nosotros se la damos, queremos apoyarlos. Quédense donde ustedes, o sea, vayan a la iglesia que ustedes quieran ir. Sí. Y cuando regresamos a México, nosotros veníamos con como mucha alegría, pero también con un peso de saber dónde. Porque sí se abrieron las puertas, pero nosotros somos muy precisos a que sea Dios el que nos diga. Claro. O sea, nosotros tenemos mucho miedo a elegir por nuestra opinión, de que aquí me gusta más, o aquí me siento más cómodo. Señor, dinos dónde. Entonces tuvimos una junta con el pastor de aquí de Monterrey, que es el que abrió la misión allá en Japón, y él nos hizo otra invitación, pero era para ser misioneros de aquí y ser enviados allá. Entonces nos habló de cobertura, de cuidarnos, de guiarnos, de aconsejarnos, y sentimos la paz del Señor. Pero en eso que nos dice, él me dice, pero yo creo que lo mejor, y con toda humildad y con mucho amor nos dice, yo creo que lo mejor es que ustedes se queden unos meses aquí en México para que conozcan la iglesia, ¿verdad? Porque vamos a ver la manera de apoyarles. Okay. Y yo le digo, pastor, creo que es lo correcto, solo que pues viviríamos en casa de mis suegros, no tenemos en qué movernos. Sí podemos, pero poquito tiempo, porque la verdad no es lo más cómodo, no es lo más saludable, ¿no? Y él entendió y me dijo, bueno, voy a ver qué podemos hacer, pero está bien, lo que se pueda. Entonces pasa el tiempo y nosotros oramos porque nosotros queríamos vivir en un lugar para nosotros. Sí. Entonces esa era nuestra primera petición, fíjate. Primero, Señor, queremos una casa en lo que estamos en México. Ajá. ¿Cómo consigues una casa si no tienes dinero? Primero, ¿no? Y segundo, si la ocupas para unos meses. Pues no, nadie te va a prestar una casa. Obviamente no. Ajá. Queremos un trabajo, porque no conseguimos trabajo tampoco por un poco de tiempo. Y queremos un trabajo que nos permita servir a Dios, porque Julia, mi esposa y yo no podemos trabajar si no servimos a Dios. O sea, es imposible para nosotros. Esas fueron nuestras 3 peticiones. Ajá. Imposibles, sí, todas. Cada una de ellas era imposible. Ajá. Pero Dios nos había sacado y nos había sacado de pastores, nos había llevado a Japón, nos había traído a México. Él se iba a hacer cargo. O sea, teníamos fe de que yo le decía, Señor, tú nos sacaste, tú ayúdanos, tú guíanos. Ajá. Entonces oramos mucho, muy fuerte, oramos y lloramos, le pedimos a Dios que nos ayudara. Al día siguiente me habla el pastor y me dice, oye Raúl, tengo una oferta si te interesa. Aquí hay un trabajo para que estés en Epicentro y cuides a los muchachos. Nada más que tienes que vivir aquí, ¿verdad? Nosotros te ayudamos con los gastos, te vamos a dar un sueldo, te va a permitir ahorrar y pues vas a estar trabajando con ellos. Entonces fue de que, casa, trabajo y ministerio. Todo el paquete. Todo. Fue lo que le pedimos a Dios y Dios nos lo dio. Sí. Así es exactamente lo que nosotros le pedimos. Sí. Entonces, esas cosas te ayudan a ver que cuando tú dependes de Dios,
el Señor literalmente se encarga de todo, Sí. de todo. Ujú. Hay una línea que a veces se confunde entre como que no te importan las cosas, como que seas, ¿cómo se dice? Como así como descuidado, de que no, Ok. pues, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y tener fe. Sí. Se parecen mucho. Sí, sí, sí. Entre como que descuidado y tener fe, se parecen muchísimo. Ajá. Obviamente la raíz está en tu corazón, Ujú. en que, o sea, no te importa, es como que, ay, lo que pase, o estás descansando en Dios. Ujú. Porque uno dirá, no, pues tienes que estar bien preocupado. Porque Sí. no, o sea, Dios no quiere que estemos mordiéndonos las uñas, quiere que nosotros descansemos en Él. Sí. Entonces nosotros aprendimos a descansar en la provisión de Dios y es cierto, cuando Dios te llama, Dios te da los medios para que cumplas ese llamado, Ujú. ¿verdad? Y ahora que nos estamos preparando para ir a Japón, no tenemos mucho realmente, tenemos un poquito de ahorro, tenemos gracias a Dios una iglesia que nos va a recibir, pero podríamos estar pensando, ¿y cómo le vamos a hacer con los gastos? Tenemos muchas incógnitas, pero es tan padre, tan rico descansar en Dios, porque no duermes preocupado, Sí. duermes confiando en Dios. Y cuando te entra la preocupación, en vez de tratar de buscar soluciones, mejor buscas la presencia de Dios. Sí. Y Él te dice, tranquilo, Wow. ten fe, confía en mí, yo te voy a mostrar cómo voy a proveer todas sus necesidades. Sí. El descansar en la gracia de Dios. Ser llenos de su espíritu y descansar. Sí. Confiar, tener esa fe para descansar. Wow. Sí. Wow, qué increíble. Qué padre testimonio. Qué increíble. De mucha bendición. Y, wow, yo no dudo que durante todo ese tiempo de que ustedes han ido para acá, digo para allá, vuelto para acá y otra vez yéndose a Japón, han pasado por aflicción, por duda, por problemas espirituales, por una guerra espiritual también. Pero pues Dios ha obrado en su favor, ha cumplido su promesa y han visto su provisión por completo también. Y pues me siento muy, muy contento por ustedes, me Sí, siento muy igual. privilegiado de que nos Igual, puedas contar igual. esta historia, Sí. porque tienes un testimonio increíble, Un testimonio vivo. un sí. testimonio increíble que nos ayuda a pensar en la humildad, en la provisión de Dios y más que nada pues en una fe genuina Sí. de Dios. Luego pues pasamos por temporadas difíciles y salimos de esas y justo como comentaste en el principio, Lalo, nos olvidamos de Dios. Pero siento que algo que ustedes han hecho como pareja muy bien es nunca olvidar a Dios y nunca olvidar de Él cuando les está yendo bien o cuando les está yendo mal. Sí, ha sido difícil. Como dices, hay momentos, como todo, también tú lo decías, ¿verdad? De que buscamos a Dios y cuando todo está bien, pues parece ser más fácil. Ujú. Cuando las cosas no van bien, ahí es cuando es más difícil. Sí. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser como árboles plantados. Y un árbol plantado, bien plantado, pasa otoño, pasa invierno, pasa verano, pasa primavera y sigue plantando y las hojas se caen y vuelven a florecer y viene el fruto. O sea, es una vida, ¿verdad? Pero como está plantado junto a Dios, que es la Sí. corriente, Ajá. pues ahí va a estar el árbol. ¿Sí? Y esa es la visión. Si tengo tiempo, quisiera contarles un testimonio de algo que me pasó en Japón que ahorita me acabo de acordar, ¿Sí? que fue muy Sí, fuerte. adelante. Muy, muy fuerte. Ujú. Parece no tan fuerte cuando lo platico, pero yo que lo viví fue realmente muy desgastante. Ajá. Cuando, bueno, todo empieza 2 días antes de irnos a Japón, de volar. Ok. Teníamos los vuelos no reembolsables porque está bien caro pagar. O sea, literal son como 5,000 pesos por cada reembolsable, entonces no lo podíamos pagar. 2 días antes, nuestro hijo de 1 año en ese entonces se enferma de gripe o de calentura o algo así. Y como padre siempre es horrible cuando tu hijo se enferma. Pero lo que realmente más nos preocupaba era que en Japón, si te checan que estás enfermo, no te van a dejar entrar. Ok. Porque pues, no quieren que traigas de quién sabe dónde qué Sí. enfermedad, ¿no? Entonces, 2 días antes estábamos bien preocupados, bien, o sea, ¿qué vamos a hacer? Eso, y además que un niño enfermo y luego con un vuelo de 18 horas. Sí, es pesado. Sí. O sea, iba a ser horrible. O sea, por todos lados estaba mal. Ujú. Entonces nosotros oramos y oramos y gracias a Dios, el día que volamos, mi hijo ya estaba mejor. Y de hecho cuando llegamos a Japón,
había una señora que estaba checando la temperatura de los bebés. De los bebés. Los bebés. Y él Nada más los bebés. Sí, porque como que ellos tienden a tener más Sí. enfermedades. Ajá. Ah, yo creo, ¿no? Sí. Pero ese no es todo. Ujú. Cuando ya llegamos a Japón, nos hospedamos en una casa de unas amigas de mi esposa que había conocido en Japón. Y al día siguiente yo me empiezo a sentir mal. Y no sabía qué era. Me empiezo a sentir mal. Con el tiempo, al día siguiente me empieza a doler muchísimo la garganta. Y al día siguiente, pues ya me doy cuenta que estaba muy enfermo. Nosotros llevábamos medicina, pero con esos días se nos acabó. Y la mayoría de la gente no sabe, pero en Japón la medicina es malísima. Los japoneses como que no toman tanta medicina, Ok. y la medicina que toman es muy ligerita. Entonces, Ok. para uno que está acostumbrado a las pastillas Sí. que tomamos nosotros, no te hace efecto. Ok. O literal había una pastilla, que era la que tomaba ya al final, que te decía, sí te hace efecto, pero después de 4 horas. Y yo, que como 4 horas, con calentura, 4 Sí. horas, así, horrible, ¿no? Entonces, yo en el proceso en que estamos yendo a Japón, yo había estado leyendo un libro que se llama algo así como que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ok. Entonces yo estaba leyendo este libro y yo estaba en un capítulo donde hablaba de misioneros que llegaban a un lugar que Dios les había dicho, ve a tal país, y llegando se morían. O sea, ni siquiera No. hacían algo, no Ajá. alcanzaban a hacer una obra. Morían sus hijos, o sea, era como Sí. eso de que cuando Dios hace cosas que no tiene sentido. Ok. Entonces yo me empecé a enfermar, empecé a tener temperatura, me sentía muy mal, no podía comer nada, no podía hablar, Ajá. estaba temblando, y yo estaba leyendo este libro esos días, y entonces yo empecé a pensar, yo me voy a morir, ¿verdad? Porque seguramente Dios me estuvo preparando, Sí. ¿verdad? Que yo iba a venir y me iba a morir. Ujú. Entonces yo me empecé a llenar de temor. Ujú. Y dije, Sí. oye, ¿cómo le voy a hacer? Con mi familia se va a quedar aquí mi esposa y mi hijo solos. Era una tortura. O sea, todo, aunque fueron horas, fue una tortura increíble, cómo me sentía tan mal y tenía mucho miedo. Entonces yo empecé a buscar a Dios. En ese momento donde me empecé a entrar en miedo. Y yo empecé a buscar la Biblia y a orar, y yo sentía que Dios no me decía nada. O sea, literal, yo buscaba y no encontraba nada que Dios me hablara. Sí. Y oraba y sentía que Dios no me decía nada. Entonces yo me empecé a molestar y yo decía, Señor, no me dejes solo. O sea, me siento muy mal, creo que me voy a morir, estoy muy triste, estoy enojado, estoy con mucho miedo, estaba temblando. O sea, era horrible. Ajá. Y pues el miedo de enfermarte en un país que no es el tuyo también. Sí. De hecho, queríamos ir al hospital y en el hospital nos dijeron, no, no es algo tan grave, porque como que en el hospital en Japón solo reciben casos muy graves, y si no es Ok. muy grave no te reciben. Ok. Y luego creo que los sábados o los domingos no abren, solo para una emergencia mayor. Ajá. Entonces ya iba a ser sábado o domingo, igual. Todo muy mal, ¿no? Gracias a Dios me dan esta pastilla que me hace efecto como después de 4 horas. Me la paso 4 horas de que temblando y llorando. También estaba alucinando. O sea, estaba tan Ok. fuerte que yo veía cosas, creía que hablaba solo. O sea, estaba muy fuerte. Y ya, al día siguiente me Ok. empiezo a recuperar. Sí. Gracias a Dios. Y ya cuando estoy un poquito mejor, yo me vuelvo a acercar a Dios y le digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me hablaste? Me sentí muy solo. Me sentí como un niño que está llorando y su papá no le está contestando. Y entonces Dios me llevó a que leyera cuando Jesús está con sus discípulos en la barca. Y es una historia que me encanta, ¿no? Jesús está dormido en la barca y los discípulos están viendo que las aguas se encrespan, que empiezan a elevarse, y entonces los discípulos empiezan a decir, Señor, sálvanos que perecemos. Y yo era ese discípulo. Yo estaba literalmente diciéndole, Señor, me voy a morir, ayúdame. Y Jesús estaba dormido. Y yo estaba hablando con Dios y Dios estaba dormido, no me contestaba. O sea, en un sentido, ¿no? Y entonces yo dije, yo era esos discípulos. Y luego Jesús se levanta y dice, oye, ¿dónde está tu fe? Y con una palabra dice, calma el mar. Sí. Entonces, ¡pam! Como que es un golpe entre que te demuestra que debes de confiar más en Dios, Sí. entre saber que Dios siempre estuvo ahí. Ujú. Y luego,
no quedó ahí. Yo había descargado una predicación, porque en ese lugar no teníamos internet, y ya que me sentía mejor la escuché. ¿Y de qué creen que era la predicación? De eso mismo. Era hablando de eso. Y justo el predicador empieza a contar eso, y yo empecé a sentir un fuego en mi interior. Que era como Dios diciéndome, ya entendiste otra vez que yo siempre estuve ahí. Sí. Y luego contó, justo de lo que platicaba, contó un testimonio de un misionero que también llegó y su hijo se murió. Pero el misionero dio gracias porque dijo, aunque mi hijo se murió, Dios se lo llevó y yo puedo estar confiado que fue la voluntad de Dios. O sea, fue increíble, ¿no? Sí. Bueno, no para ahí. Vuelvo al libro. Ajá. El libro que estaba peleado con él, ¿verdad? Porque me traía pues una mala sensación. ¿Y de quién creen que estaba hablando el autor del libro? Es igual, ¿no? Empezó a hablar de Sí. Jesús Sí. en la barca en medio de la tempestad. Ok. Wow. Y entonces de nuevo Dios dice, sí estoy contigo, sí te estoy hablando. Ajá. 2 confirmaciones. Sí, o sea, 3, ¿verdad? Porque era yo en mi devocional, Sí. y luego la predicación, 3. y luego el libro, el mismo pasaje, la misma historia. Y entonces me empecé a llorar y empecé a reír y empecé a decir, ay Señor, o sea, tú siempre estuviste ahí, perdóname por mi falta de fe, perdóname porque sí sufrí, o sea, es realidad. Sufrí, me dolió y aún lo recuerdo y es como, fue algo muy feo. Tenía mucho miedo, pero Dios estuvo ahí. Entonces Sí. yo descubrí que fue también una lucha espiritual, ¿verdad? Cuando uno va como misionero, Sí. se va a encontrar con muchas luchas y trabas espirituales porque obviamente son territorios del enemigo. Ujú. Y el enemigo no quiere que le robes lo que él tiene. Sí. Pero, y esto también me animó a decir, bueno, yo vengo con un propósito. Sí, Y claro. aunque sí viene la lucha y me da a doler, el Señor va conmigo y no es en vano que yo esté aquí. Entonces, quería compartirles también ese Wow. testimonio. No, pues, ay, qué fuerte. Sí. Qué padre. Wow. Esas confirmaciones de Dios, esas diosidencias, porque no son coincidencias, ¿verdad? Wow, qué increíble. Padre. Yo, pues me pongo a pensar, te escucho y digo, wow, es que es un testimonio de amor, de fe, de sí, mira, Dios me dio estas herramientas, Dios me dio el poder y las fuerzas para hacer cosas y para vivir cosas y para aprender cosas, pero aunque yo hice esto y estoy haciendo esto, no le puedo y no le estoy quitando la gloria y la honra a Él. Porque sin Él yo no hubiera tenido estas fuerzas ni este poder para hacer lo que he hecho ni lo que estoy haciendo. Y pues es increíble escucharlo, verlo. Y pues es una lección para todos para pues tener más fe, clamar por más fe Sí. y para nunca olvidar a Dios, no olvidar a Dios, no dejar de tener conexión con Él y pues seguir firmes en Él, llenos de su espíritu. Wow. Sí. Yo tengo un salmo que quería leer. Bueno, va un poquito relacionado con los temas. Salmo 3. Es el salmo. Bueno, aquí viene que es salmo de David acerca de cuando huía a su hijo Absalón, ¿no? Dice: Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen: Dios no los rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y me dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Me gusta porque siento que va con el tema. Y pues sí, literal viene, o sea, desde los tiempos de David, ¿no? Y hasta ahorita Dios siempre está con nosotros, ¿no? Aunque nosotros no lo podamos sentir, por así decirlo, Dios siempre nos recuerda que Él está con nosotros y que nos está cuidando, ¿no? Que nos rodea. Amén. Sí, amén, porque Él es un Dios fiel, un Sí. Dios bueno, un Dios de amor. Pues nosotros nada más hay que ponernos ese yugo y dejarnos ser guiados por Él. Sí. Sí. No sé si quieren añadir algo más antes de cerrar. Pues, no O sé. con el salmo ya. No sé. ¿Cuál salmo era? Salmo 3. Salmo 3. Salmo 3, todo el Salmo 3. Wow. Sí. Wow. Pues Raúl, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, muchas gracias en por verdad, abrir gracias. tu corazón, por compartirnos parte de tu testimonio. Sí. Yo lo sentí. Sí, yo lo igual, sentí, no lo igual. viví. Yo lo sentí. Muchas Wow. gracias por todo. Sí. Y pues eres una bendición.
Sí, y vamos a estar gracias. orando por ti para que Dios provee, para que Dios abra puertas Sí. y para que siga obrando y haciendo y cumpliendo el propósito que tiene para ustedes, para su familia, en sus vidas. Y gracias por estar aquí. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes también por ser sensibles al llamado de Dios a este podcast, porque creo que en una sociedad donde tenemos tanto contenido, hay muy poco contenido que nutra espiritualmente, y en cambio somos influenciados por los podcasters, ¿no? Los youtubers que pues sí podemos admirar muchas cosas de ellos, pero ellos no tienen una revelación del Señor, una sabiduría de Dios Sí. para que nos nutramos. Entonces creo que es muy necesario abrir y fomentar espacios donde seamos bendecidos en nuestra alma, Sí. donde le permitamos al Espíritu Santo en lo que estemos haciendo que Él también nos enseñe lo que quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, Sí. pues, gracias por invitarme, gracias por aceptar este proyecto de parte de Dios. Gracias a ti. Y yo le pido al Señor que los bendiga y que les ayude a alcanzar a aquellos que necesitan escucharlos. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Wow, qué episodio. Sí, qué padre. De mucha bendición este episodio. Mucha ¿no? bendición, muchas gracias. Wow. Y pues, Sí. sí, pues este fue el episodio 22. Sí. 22 del podcast. Gracias por vernos, por escucharnos. Gracias. No se olviden de, pues, buscar a Dios, Buscar clamar a Dios. Él y no se olviden de Dios. En los puntos buenos, en los puntos malos de su vida, en el desierto o Sí. en el valle Sí. de flores florecientes, digamos. No se olviden de Dios. Clamen a Él, búsquenlo y sean llenos de su espíritu. Sí. Y pues no se olviden tampoco que Dios los ama. Dios los ama. Y pues nos vemos la próxima la semana. próxima semana en el próximo episodio. Sí, Sí. ahí nos vemos. Bueno, bye. Adiós. Adiós, bye.